Mi opinión de Elena Poniatowska. Elena hizo una cosa buena, y no es lo del 68 porque allí plagió y luego, si lo hubiera reconocido, ay, si es que tomé cosas de González de Alba y de otros, y bueno, pues ya pues los tomé porque era parte de la crónica, lo siento mucho, pero no tratar de defenderse, eso estuvo muy mal. Hizo algo muy bueno, a mi amiga Gabriela Brimer le escribió su biografía. Gabriela Brimer fue una escritora mexicana que tenía parálisis cerebral, lo único que podía mover era el pie izquierdo, curiosamente, como en la película la película estadounidense, y fue su nana la que descubrió que con el pie izquierdo se comunicaba, porque el resto de su cuerpo, su cerebro funcionaba muy bien, pero su cuerpo no funcionaba, es lo que le pasa a los paralíticos cerebrales. Y entonces le hizo un tablerito con letras y la niña aprendió a decir, aquí estoy adentro, encerrada en esto, en este cuerpo que no me responde, pero estoy aquí. Y pudo estudiar y pudo aprender y llegó a la universidad, llegó a ir a la universidad en su silla de ruedas empujada por su nana, que era una heroína brutal. Y Elena Poniatowska escribió un libro sobre esto. A Gaby Brimer luego nos la llevábamos de fiesta y su mamá se horrorizaba. ¿Qué van a hacer? Pues vamos a comentar, a platicar y a contar, a hacer música, a hablar de cosas y a tocar la guitarrita y cantar canciones. Pero es que Gabriela no puede hacer eso. Ya, bueno, ella nos cuenta sus cosas y disfruta la música porque la puede oír, ¿no? Eso fue bueno de Elena Poniatowska. Últimamente parece que se ha dado cuenta de que López Obrador traicionó a todo el mundo, pero siento que ella siempre fue una intelectual muy Chanel, ¿no? Nunca tuvo ningún peligro, siempre fue rica, siempre estuvo protegida, es una princesa finalmente, la princesa hija de Poniatowska. Entonces, no sé, finalmente creo que a la hora de hacer el resumen de la vida de Elena Poniatowska, será bueno, será un resumen positivo.